gracias, Eric. Bienvenido a Teotihuacán. Lalo, es un orgullo, un honor para mí el que ustedes me permitan explicarles la importancia de cada uno de estos instrumentos para esta cultura. Algunos tenemos la idea que aquí en Teotihuacán, esta cultura para armonizar sus danzas, utilizaron guitarras. Para su conocimiento, Lalo, Eric, esta cultura no los conoció. Recordemos algo importante, la guitarra es europea y la guitarra llegó justamente con los españoles. Los instrumentos que utilizó esta cultura para armonizar sus danzas y asimismo para comunicarse fueron instrumentos elaborados de barro e instrumentos que tenían 5 perforaciones. En ningún momento manejaron instrumentos con una escala universal o una melodía con algún título. Todo fue improvisado. El material que utilizo para elaborar cada uno de estos instrumentos es barro, es tierra, es arcilla. No podemos restarle importancia a este trabajo por la simple y sencilla razón de que el barro jugó un papel importantísimo para la mayoría de culturas. Con el barro pegaban la piedra, elaboraban sus utensilios, sus instrumentos ceremoniales y sus piezas ornamentales. Por lo tanto, esto tiene un valor histórico, cultural, que no se puede perder, debe de prevalecer. El objetivo de esto es eso, de que continúe, de que no se pierda. Se está perdiendo la artesanía elaborada de obsidiana, que fue un material básico también para esta cultura. Con la obsidiana elaboraban las puntas de lanza para cazar los animales, los cuchillos, las navajas, las hachas y demás. Todo lo demás era básico para esta cultura. Entonces, sí es importante, y algo que no puedo dejar de explicarles, lo que llamó mucho la atención de esta cultura, específicamente hablando de la teotihuacana, que plasmó sus símbolos en figuras de animales y figuras de aves. ¿Por qué no fue en una figura humana? Para ellos, sus símbolos fuertes fueron jaguares, águilas, serpientes y búhos. El búho simbolizó visión, inteligencia, sabiduría. El jaguar simbolizó los 4 elementos. Esta cultura fue una cultura politeísta. Quiere decir que tuvo muchos símbolos. De religión y respeto, un culto. Agua, tierra, fuego y aire. Les voy a poner ejemplos para darme a entender mucho mejor. ¿De dónde obtenemos nuestros alimentos? De la madre tierra. ¿Qué necesitamos para que se produzcan? Agua. ¿Qué necesitamos para que se cuezan? Fuego. Aire. Los 4 elementos. Los elotes, el guardia y el el búho. Para ellos simbolizó visión, inteligencia, sabiduría. El águila, el guerrero águila, simbolizaba la libertad, el viento, el mensaje de Dios. La serpiente, sus prejuicios y el desconocimiento, decía tener el concepto por el mal. Y por ahí me dieron una sugerencia que me fue muy difícil aplicarme. Yo decía es que la serpiente es el mal. Y me dicen, no de sus puntos de vista sin tener bases donde sujetarlos. Mejor documentos, investiga, pregunta. Y encuentro algo que me sorprendió, que para la ciencia médica la serpiente simboliza sanación, conocimiento, salud. Lo que para la cultura teotihuacana la serpiente simbolizaba la columna vertebral del hombre, la fertilización de la tierra. Quetzalcóatl, una de las deidades igual muy importantes para esta cultura. Guerrero águila. El búho.
si escuchamos con atención, cada uno de los instrumentos tiene su propio sonido. La razón de ello son instrumentos que elaboro individualmente, por lo tanto no es posible igualar el sonido. Pues antes que nada, les agradezco, Eric, Lalo, el que me hayan permitido explicarles la importancia de estos instrumentos para esta cultura, con el único objetivo de que esto se difunda, que esto prevalezca, que no se pierda. Muchísimas gracias, que sean bienvenidos, que sigan disfrutando. Gracias.